Ahora sí, ya estoy grabando. Entonces les decía, determinar si existe evidencia suficiente para afirmar que las medias de dos muestras son diferentes o no. Por lo tanto, si no son diferentes, pues voy a tener una hipótesis nula, H0, que dice que las medias son todas iguales, que la media de la muestra 1 es igual que la media de la muestra 2. ¿Qué pasó aquí? Ya sé qué pasó. Permítanme tantito. Que la de la 2, que la de la 3, etcétera, hasta la n. La de la 2 y así hasta la n. ¿Ok? Igual hasta la muestra n. ¿Vale? En este caso, les decía, estas son para poblaciones, pero si hacemos la de la hipótesis nula para las muestras, H0 debería ser igual a x barra 1 y hasta la n, es decir, es exactamente lo mismo, pero ahora para muestras, la 2 y la n. ¿Sale? Entonces, esa sería la hipótesis nula. Por lo tanto, si la hipótesis nula dice que las medias son iguales entre sí, es decir, que no hay evidencia suficiente para señalar que las medias tienen una diferencia, por lo tanto, la hipótesis alternativa, o H1, debería de ser ¿qué cosa? ¿Alguien me dice? ¿Dónde están? Déjenme encontrarlos aquí. Si la hipótesis nula dice que las medias son iguales, entonces la alternativa debería decir que las medias son diferentes, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto de aquí. Ahorita le voy a cambiar nada más el signo. Debería ser que estas, la hipótesis alternativa debería decir que estas son diferentes. Y en lugar de esto ponemos el signo de diferente. Diferente y diferente. ¿Ok? Entonces, serían diferentes. Déjenme hacer un poco más grande la letra. Ahí alcanzan a ver bien, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, pero bueno, esto proviene de analizar, proviene de la obtención de las varianzas. Por eso se llama análisis de varianza. Entonces, primero vamos a ver cómo calculamos la media, luego vamos a ver cómo calculamos la varianza. Y espero que nos dé tiempo, veremos cómo determinar la diferencia entre dos medias analizando las varianzas. ¿Ok? Bueno. Entonces, primero, la media muestral, ya sabemos que esta proviene de x barra, y esto ya lo habíamos visto antes. X barra es igual a la sumatoria de todos los x y partidos por
Eso partido por el número de datos, ¿verdad? Como es muestral, es por n minúscula, ¿sale? Esa es la fórmula de la media. Esa ya la conocíamos. La fórmula de la varianza también la conocemos, pero no les he enseñado a calcularlo. Y en este caso sí es importante que lo veamos, porque dentro del análisis de varianzas tenemos que encontrar muchas, o bueno, varias diferencias de cuadrados. Y entonces, por ahí alguien ya me había dicho que ya había revisado lo de el material. Entonces ya se habrán dado cuenta de que tenemos que encontrar las sumas de los cuadrados, o las sumas de las diferencias de los cuadrados, dependiendo de dónde hayan revisado. Entonces, la varianza, esta es la media. Media muestral. Luego la varianza, según yo, creo que también ya les había dado la fórmula, pero si no, la repetimos ahora. La varianza muestral, que vamos a representar con una S cuadrada, S cuadrada es igual a la sumatoria. Bueno, aquí pude haber puesto este operador. Acá también, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las diferencias de los cuadrados. Las diferencias de los cuadrados van a ser cada dato xi restado por la media, que es x barra. Y todo dividido ahora entre lo que vamos a conocer más adelante como los grados de libertad, que es n menos 1 datos. Entonces, si tengo 20 datos, n vale 20. Para obtener la varianza debería dividirlo entre 19. Si tengo 50 datos, n vale 50, menos 1 tendría que dividir entre 49. ¿Ok? Entonces, estas son dos fórmulas que son fundamentales ahora y que vamos a utilizar. Esta primera, pues es muy fácil, prácticamente todos deben conocerla. Pero, pues para obtener la varianza, debo conocer la media. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio donde obtengamos tanto la media como las diferencias de los cuadrados y luego la varianza. Regularmente esto se hace mediante una tablita, es decir, cuando lo hacemos a mano, regularmente lo hacemos con una tablita. Ahorita vamos a hacer la tablita. Lo voy a hacer mediante la calculadora, y para quienes tengan la oportunidad de ir ahorita revisando el Excel, o en sus casas cuando revisen el video puedan hacerlo en Excel, pueden repetir el procedimiento. Entonces, por ahora déjenme sacar mi calculadora. Bueno, tengo dos calculadoras. Esta y... X por nombre. Esta. Ok. Ya abrió una. Falta la otra. Ahí está. Ya abrieron las dos calculadoras. Entonces, lo que más a la mano pueden tener en calculadoras puede ser esta o esta. Son las que comúnmente todos tenemos en casa, o las que muy comúnmente podemos conseguir. Esta, como la primera, o la mayoría, de las Casio, esta no, tienden a tener esa parte de ahí del medio que es como un joystick. Pues sí, bueno, no.
Les voy a poner la imagen en mi cámara, a ver si lo alcanzan a ver. Regularmente lo tienen así, es decir, no tan ovalado, no tan estirado como hacia arriba y hacia abajo, sino un poquito más estirado como hacia los lados y no tanto de la parte de arriba y abajo. Esa es como la más común que llegamos a tener regularmente en casa. ¿Es útil? Sí, sí es muy útil, pero me gusta mucho más. De hecho, pues es con la calculadora que yo aprendí a hacer casi todas estas cosas. Pero me gusta más esta que estoy moviendo ahora, que regularmente este emulador que encontré en internet trae el este que les digo como joystick, justamente redondito, y las que encontramos cuando compramos calculadora también lo traen como más achaparradito, de arriba y de abajo lo traen como aplastadito. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre una calculadora y otra? La calculadora gris también logramos hacer fracciones, pero se ven así, miren. Por ejemplo, si yo quiero poner un cuarto, se ve así, solamente como con una esquinita ahí en la parte de abajo que me indica que es la fracción. Y si le doy igual, pues me sigue dando un cuarto, así. Lo puedo convertir a decimales. Pero no es como tan amigable al momento de escribir nuestras operaciones. Y esta que es la azulita, que también puede haber en otros colores en las calculadoras físicas, pero esta azulita, cuando quiero poner una fracción, me pone como tal una fracción, ¿sí? A menos que tenga por ahí una configuración diferente, que solo use decimales, pero me pone una fracción. Y entonces ahí puedo poner un cuarto. También me da como resultado un cuarto, pero lo puedo convertir. Ahí está, a punto 25. En el caso de esta, si pongo un cuarto, eso lo debo convertir con... déjenme ver dónde está. Acá está con el conversor. Ah, no es cierto, no era con ese. Esto lo uso mucho menos para eso. Bueno, ahorita que me acuerdo les digo con cuál lo convertimos, ¿sale? Ah, aquí está, aquí mismo está. Entre 4 igual, ahí mismo me da el resultado en fracción y me da el resultado en decimal, ¿sale? Yo regularmente cuando hacemos estas operaciones casi siempre les pido que mantengan las fracciones, porque las fracciones son un dato exacto y los decimales, por ejemplo, si tuviera un tercio, ya al momento de escribir los datos, si es que los escribo a mano, ya pierdo ahí decimales, porque un tercio es igual a 0.33333333. Pero pues como luego todo eso no me cabe en mi libreta, no cabría porque es un decimal no finito, es decir, infinito. Y entonces regularmente una pregunta de los estudiantes es: ¿a cuántos decimales? Entonces si les digo 2, 3 o los que sean, pues estoy perdiendo todos los demás decimales que están en la derecha, que también deberían de contar. Pero bueno, vamos a continuar con lo de la media y la varianza. Y ahorita les digo cómo se calcula con las dos y luego les digo cómo se calcula con el Excel. Entonces, acá vamos a ver el cálculo de la media. Ahorita le doy más zoom para que lo puedan ver mejor. Cálculo de la media no debería de representar ningún problema. Cálculo de la media. Ahí está, cálculo de la media. Para calcular la media, pues necesito dos cosas. Necesito primero cada dato, que primero voy a enumerar.
no importa que no estén en orden, ¿eh? La media es una de las variables que no importa el orden en el que tenga los datos, así como los recabé, los recibo y los empiezo a procesar. Entonces no tengo ni siquiera por qué ordenarlos del menor al mayor, del mayor al menor, nada. No hay por qué ordenar los datos para calcular la media. Hay otras variables como la mediana donde sí se tienen que ordenar, pero en la media no. ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos 20 datos. Entonces el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y así los van a apuntar, pero como Excel me permite recorrer esto y él los numera solitos, 20, ahí está. Lo voy a hacer así, pero cuando lo hagan, si lo hacen a mano, pues del 1 al 20. Sí sabían cómo recorrer, ¿verdad? Los números, lo que hice ahorita, para que escribiera sin necesidad de estar reescribiéndolos uno por uno, para que recorriera. Sí. Perfecto. Sí, vale. Que se le entiendo bastante. Ok, bien, entonces luego tengo que poner los datos X, Y. X, Y es el valor de cada uno de los datos. Tiene la I, y fíjense, aquí esta formulita dice X, Y, ¿verdad? De hecho, les había dicho, aquí podía haber cambiado este por este de acá. Lo voy a cambiar. Ah, es que lo cambia todo. Bueno, voy a cambiar este de aquí. Ahorita les voy a explicar por qué. Lo voy a cambiar por lo siguiente. Por una sumatoria como la que puse en la parte de abajo. Como esta. Donde tengo I igual a 1 hasta n. Estos valores que están aquí, como subíndice y como superíndice, subíndice son los de abajo, superíndice el de arriba. Me dice, tú tienes I valores, que van desde el primero hasta el último. El primero, tal como está aquí, lo represento con el número 1. El primero lo represento con el número 1, el segundo con el 2, etc. Hasta n, donde n es el total de datos y por lo tanto va a ser el último. Pero para generalizar nuestra fórmula, pues lo tenemos desde I igual a 1 hasta n. De todos los X, Y. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? La voy a copiar y la voy a pegar allá. Pero déjenme le subo el tamaño para que se vea bien. Esta fórmula me dice lo siguiente. Todos tus valores I que tengas acá, todos los valores desde el primero hasta el último, los vamos a sumar y luego los vamos a dividir entre la cantidad de datos que haya. Entonces, ¿de qué son los datos? Por ahora no me importa. Les puedo meter un contexto. Supongamos que son los pesos de los niños que se está queriendo identificar, si tienen obesidad infantil o no. ¿Ok? No son los datos que están en el ejercicio que les están pidiendo. Son otros datos, pero supongamos que nos están pidiendo exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver cuánto pesan estos niños. Vamos a suponer que pesan, o es más, a lo mejor ni siquiera me están dando el peso, sino me están dando el índice de masa corporal. Pero vamos a suponer ahora que es el peso. Supongamos que estos niños, fíjense, niños pesan 58, 45, 40, 47, 61, 71, 50, 42, 33, 75, 46, 48, 49, 72, 59, 79. Vamos a poner algunos datos extremos. 45, 53, 60. Ay, no llegué hasta el 20. 60 y 42.
¿Ok? Supongamos que esos son los datos del peso de los niños. ¿Sale? Entonces, si yo hago esto en mi calculadora, miren, lo voy a hacer primero con esta y luego lo voy a hacer con la otra. Pues aquí tengo que ir sumando todos los datos, ¿verdad? 58 más 45 más 40 más 47 y así, más 61 los escribo todos. 71 más 71 más 50. El detalle de hacerlo así pues es que tengo que ser muy cuidadoso de no perder en dónde voy, ¿no? Porque a veces mis calculadoras no me van a permitir escribir todos los datos, sobre todo como esta que está un poquito más limitada. A lo mejor me quedo en el dato 18 y ya no me permite escribir el 19 y el 20. Pues vamos a ver qué tendría que hacer. Ahí voy en el 50 más 42 más 33 más 75 más 46 más 48 más 49 más 72 más 59 más 79. Me quedé en 79. Este no era, es esta. Más 45 más 53. Supongamos que ahí ya no me dejó escribir. Esta es probable que me deje escribir los últimos dos. Pero si en su calculadora ya no pudieran seguir escribiendo, lo que tendrían que hacer es dar igual ahí y luego escribir los datos faltantes, que serían más 60. Bueno, 973 más más 60 más 42, que eran los que me faltaban, ¿verdad? Le falta un 0, profesor. Sí, eso es a lo que me regresé. Ahí está, más 60 más 42. Igual 1075, ¿verdad? Entonces aquí la sumatoria, vamos a ponerle aquí sumatoria, me da, de acuerdo a mi calculadora, 1075. 1075, ¿sale? Y luego la media, que es la sumatoria dividida entre el número de datos, entonces va a ser igual a... perdón, que estoy haciendo en la calculadora, ¿verdad? Ya lo iba a hacer en Excel. 1075, ahí directamente le puedo dar la tecla entre y me va a escribir una cosa que se llama ANS. ¿Sí saben por qué se escribe ANS o saben cuál es el ANS que ocupa su calculadora? ¿Saben a qué se refiere la calculadora cuando me escribe ANS o cuando yo lo escribo? Porque miren, aquí tengo la tecla ANS. No recuerdo, profesor. Ok. Ese ANS es como una memoria de muy, pero muy corto plazo, que me guarda el último resultado que obtuve en mi calculadora. ¿Y por qué digo que es una memoria de muy corto plazo? Porque una vez que yo vuelvo a dar igual, ya no se acuerda de lo que hice hace dos operaciones, sino se acuerda solamente de la última. Entonces, cuando ocupo la tecla ANS, tengo que ser muy cuidadoso de que lo que haya escrito en esa operación haya estado bien, porque ya no puedo regresar a corregir después de haber vuelto a dar igual, ¿ok? Entonces es muy importante que esté bien. Ahí eso lo divido ahora entre 20, que son los datos que tengo, y me da una media de 53.75. ¿Qué quiere decir? Que de los niños a los que se les midió su peso en kilogramos, vamos a ponerle aquí XI, es igual a peso en kilogramos de cada niño, ¿vale? Tenemos que los 20 niños pesan 1075 kilos entre todos, y en promedio cada uno pesa 53.75, ¿sale? Ahora,
la media, como les decía, es un dato que es muy fácil de calcular, ¿verdad? Esta calculadora, miren, una bondad que tiene es que puedo hacer las operaciones tal cual. Por ejemplo, aquí me dice, suma todos los x y los puedo sumar allá arriba y luego abajo ponerle el 20. Entonces puedo poner aquí 58 más 45 más 40 más 47 más 61 más 71 más 50 más 42 más 33, etcétera. Y luego abajo puedo darle solamente que lo divida entre 20, ¿sí? Y me debería de dar el resultado. Bueno, lo voy a acabar de hacer. Más 75 más 46 más 48 más 49 más 72 más 59 más 79 más 45 más 53 más 60 más 42. Me da un resultado en fracción. Esta tiene su convertidor aquí en donde tiene la S con doble flechita y la D. Esas, las calculadoras todas lo traen. Miren, aquí tengo una física. Igual se los pongo en la pantalla. Para que vean, esa tecla es la que está aquí al lado de mi dedo. No sé si se alcanza a distinguir, pero todas las calculadoras que funcionan como esta, que tiene fracciones, traen esa teclita que me permite convertir fracciones a decimales o decimales a fracciones. Y me da 53.75. Que ese 53.75 pues es exactamente el mismo que había hecho antes. En la otra calculadora se puede hacer todo en una sola operación, como ahorita sí también se puede. Nada más que necesitaba meter la sumatoria entre paréntesis y luego fuera de los paréntesis poner la división de 20. Pero si tuviera la situación de que no cabían todos los datos, pues tengo que hacer exactamente lo que hice hace rato. Sumar hasta donde me dé chance, luego sumar lo que me falte, darle igual y luego ya dividir el resultado entre la cantidad que necesite. En este caso que fueron 20. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Todos vamos bien. ¿Sí? Sí, profesor. Vale, entonces, ahora ya les enseñé las dos calculadoras. Vamos a hacerlo en Excel. Otra vez, sumatoria, pero ahora aquí en esta sumatoria, como lo hace Excel. ¿Sí saben hacer sumatorias en Excel? Sí, hay diferentes formas. Se pueden tomar suma más y tomar la cantidad de datos, o hay otras formas para sumar. Pues, como es una fórmula que Excel tiene precargada y Excel tiene básicamente dos formas de meter una fórmula precargada, que es poner igual y luego el nombre de la fórmula, o pues irme acá donde están mis fórmulas, o estas que son como las más utilizadas como la autosuma, pues tomarlo de ahí. Ajá. Entonces, si yo doy igual suma, tengo que abrir un paréntesis y luego puedo con mi cursor seleccionar los datos que quiero. Ajá. Y dar Enter. Y me da 1075, que era lo mismo que antes. Lo voy a borrar. Puedo tomar de acá donde dice posicionarme en la celda, perdón, donde necesito el resultado. Y siempre en el menú de inicio, en la parte superior derecha, en cualquier Excel, creo que desde el Office como 2000 o algo así. No me acuerdo de las versiones tan viejas porque no usaba yo tanto Excel, pero sí, no me acuerdo ni cómo se llamaban las versiones, pero creo que desde el Windows XP el Office ya trae esta fórmula aquí en la parte superior derecha que dice autosuma. Y ahí inmediatamente el Excel me selecciona algunos datos y me dice, ¿quieres ir desde aquí? Oh, se va a acabar la sesión. Ahorita ahorita cambio el link. ¿Quieres ir desde aquí hasta acá abajo? Y me seleccionó todo, ¿ya vieron? Hasta donde dice sumatoria y media. Lo que le debo decir al Excel es, ok, no. Esos no, solamente desde el 1 al 20. Y los puedo seleccionar de manera manual. Ajá, aquí desde el 1 al 20. Nada más esos, por favor. Y le doy Enter y me vuelve a dar el 1075. Si estoy calculando la media de esta forma,
pues igualmente ahí le puedo dar ahora, igual que lo haga Excel, igual a esto, que es el valor de la sumatoria, dividido entre 20, es la manera más fácil de hacerlo, ¿sale? La otra es decirle, bueno, lo voy a volver. Pero no está como media. ¿Mande? Ajá, también puedo decirle igual media. Tenemos media acotada, media armónica y media geométrica. La acotada me devuelve la porción, perdón, devuelve la media de la porción, ¿no? La armónica de un conjunto de números positivos, no necesitan ser positivos. La geométrica de una matriz, no tengo una matriz, solamente tengo una serie de datos. Y de hecho era igual promedio. Ajá. En algunos casos es igual media, en este caso es igual promedio. Tengo que escribir promedio, abrir un paréntesis y seleccionar los datos que quiero promediar. Yo comúnmente me posiciono solamente, cuando tengo ya datos aquí intermedios, me posiciono en el último dato, presiono las teclas de mi computadora Shift y Control y luego doy con la flechita hacia arriba. En este caso se pasó y me llega hasta donde está el encabezado de mi columna. Sigo manteniendo la tecla Shift y solamente con las flechitas de mi teclado bajo una posición y ya le doy Enter. La tecla Shift, déjenme abrir este tecladito, creo que aquí viene también. Sí, la tecla Shift regularmente la tienen así con una flechita hacia arriba. Ajá, y está siempre en la parte inferior izquierda, en el segundo renglón de abajo hacia arriba. Y está también en la parte inferior derecha, en el segundo renglón también de abajo hacia arriba. Está en ambos lados. Regularmente la que está en la derecha es un poquito más larguita la flechita, pero ahí está. Esa es la tecla Shift. ¿Sale? Bien, entonces la media por cualquiera de los métodos es el mismo, porque cualquiera de los métodos hace lo mismo. En este lo sumé de manera manual con mi calculadora y luego los dividí entre 20 con mi calculadora. En este le pedí al Excel que hiciera la sumatoria, la hizo, como sumó los mismos datos tiene que dar el mismo resultado, y luego dividió también entre 20, entonces también da el mismo resultado. Y acá, pues también la media en Excel, pues el Excel tiene su fórmula que se llama promedio, escribí igual promedio y listo. O también, acá arriba, miren, voy a borrar esta, acá arriba donde está la autosuma, tiene una flechita, la despliego, y ahí tiene algunas fórmulas o algunas funciones que son como las más usadas. Siempre vamos a tener la autosuma y el promedio, siempre van a estar ahí. Puede contar, me puede calcular el valor máximo de una selección, el valor mínimo de una selección y otras cosas. La puedo sacar también de ahí, promedio. Igual que hace ratito me dice, ¿quieres el promedio de todos estos? Le dices, no. Quiero solamente el promedio desde el 1 hasta el 20. ¿Qué fue lo que hice ahorita? Así con la selección que tenía, presioné la tecla Shift y di solamente tantos lugares hacia arriba necesarios como para llegar hasta donde estaba el valor número 20, ¿ok? Y doy Enter y me da el mismo resultado porque todo hace lo mismo, ¿ok? Ahora, cuando quiero calcular la varianza, que es una de las partes que también les presentan en los videos que les dan como material de estudio, antes de llegar a la varianza, tengo que hacer algo que se llama diferencia de cuadrados. Para llegar a la diferencia de cuadrados, primero tengo que sacar las diferencias con respecto de la media. Entonces, lo que comúnmente se hace cuando calculamos la varianza a mano o en Excel sin las fórmulas del Excel, lo que se hace es poner otras columnas donde en una voy a tener cada dato menos la media. La media la pongo así porque en Excel no tengo una forma de... no es cierto, sí, ya tengo ecuaciones, perdón. Ya tengo ecuaciones en Excel. Insertar ecuación. Es que antes no había ecuaciones en Excel hasta esta versión del 2016.
Bien, entonces pues escribo lo que quiero hacer ahí, que es xy menos x barra, que viene con el énfasis, menos x barra. Ok. Y ya nada más esta la voy a poner aquí donde cito. Ok, en esa columna. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A cada uno de estos datos que están aquí en la izquierda les tengo que restar la media. A todos les tengo que restar la media tal como me dice esta operación. ¿Ok? Pero miren, voy a traerme la fórmula de la varianza, que es esta. La voy a llevar para allá. Y la voy a mantener aquí ahorita, ¿ok? Me dice... Me dice esto, vamos a sumar desde i igual a 1 hasta n todas las diferencias de los valores con respecto a la media, y esos elevados al cuadrado. Entonces, lo que comúnmente se hace es primero sacar las diferencias y luego las diferencias elevarlas al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo así, ¿ok? Vamos a poner otra... vamos a insertar otra ecuación que sea solamente el cuadrado, ¿ok? ¿Qué pasó? Ok, que sea la xy se escribió afuera. Aquí adentro. Perdón. La xy. Se va a acabar la sesión. Sí, voy. Lo hago. Permítanme. Se me estaba olvidando. Denme un minuto. Corro. Corro. Un segundito. Corre. Si no alcanzo a pasárselos por aquí, se los mando por correo, ¿eh? Sí, profesor. Sí, se me había olvidado. Ya salió, dejen ver si sale rápido. Ahí está. Corran, copien y váyanse para allá. No se puede enviar. Oh, shit.
Sí, ya está grabando. Ok. Entonces, nos quedamos en... aquí estaba yo escribiendo la fórmula de las diferencias al cuadrado. Les decía, esto le tengo que restar. Le tengo que restar la media. A todos les tengo que restar la media. Y... Ahí, ¿dónde está? ¿Por qué no lo puso? Les tengo que restar la media. Lo puso acá afuera. Les tengo que restar la media y los tengo que elevar al cuadrado. Ahorita lo arreglo, ¿ok? Bueno, entonces... Una pregunta, profesor. ¿Sí está grabando la sesión? Sí, sí estoy grabando la sesión. Vale, entonces... Gracias. Sí, por nada. Entonces esto tiene que quedar así, ¿sale? Son dos columnas que tenemos que agregar que me permiten calcular la varianza. Les digo, Excel ya lo hace en un 2×3, ¿sale? Pero en algunos casos para hacer algunos análisis es necesario que tengamos todo separado. Y otra vez les voy a enseñar a hacerlo con la calculadora y les voy a enseñar a hacerlo en el Excel. Les voy a enseñar a hacerlo con la calculadora paso por paso. Les voy a enseñar a hacerlo en Excel paso por paso. Y les voy a enseñar a hacerlo en el Excel de un solo golpe, que creo que eso ya lo vimos la clase pasada. Bueno, entonces las diferencias. Esta operación de aquí, que es la de adentro del paréntesis, tanto de adentro de este paréntesis como de adentro del paréntesis de esta fórmula, se llaman diferencias, ¿sí? Que es la diferencia que hay entre cada dato y la media. Las diferencias, algunas pueden ser positivas y otras pueden ser negativas. ¿Cuáles van a ser positivas? Siempre van a ser positivas cuando el valor xy, es decir, cuando el valor de esta columna, obviamente 1 por 1, cuando ese valor sea mayor a la media, el resultado de esa diferencia va a ser positivo. Cuando ese valor sea inferior a la media, el resultado de esta diferencia va a ser negativo. Pero para nuestra sumatoria tendré solamente valores positivos. ¿Por qué? Pues porque al elevar cualquier número, ya sea positivo o negativo, a una potencia par, ya sea que la potencia sea 2, 4, 6, 8, 10, etc., el resultado de eso siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el resultado de elevar cualquier número al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces, ¿cuál es la cosa que tenemos que tener siempre en mente? Que cuando lo hagamos, por ejemplo, en la calculadora, tenemos que poner bien el valor. Aunque ahorita les voy a dar un tip para que sea mucho más fácil si es que lo hacen en la calculadora. Entonces vamos a hacer las diferencias. Voy a utilizar esta y luego voy a utilizar la otra para que vean que no hay ningún problema en cuál calculadora ocupo. Solamente cómo voy a poner los valores. Primero, 58 menos la media, que vale 53.75, y siempre valdrá 53.75, ¿verdad? Entonces, 58 menos 53.75 me da 4.25. Y pongo aquí 4.25, ¿sale? Si lo estoy haciendo a mano. La siguiente, 45 menos 53.25. Fíjense, si yo ya tengo aquí mi calculadora, puedo regresarme, borrar ese 58 y cambiarlo por un 45. Oh, borra al revés, lo siento. No pasa nada. Si ya se equivocaron como yo ahorita al borrar, porque depende de la calculadora cómo borra hacia la izquierda o hacia la derecha, y esta borra hacia la derecha, tenemos la opción de insertar, porque miren, si yo ahí escribo 2, 5, etcétera, me empieza a escribir encima de lo que ya estaba escrito en esta calculadora. Eso era 53, ¿verdad?
para que en lugar de sobreescribirme, es decir, de escribir encima de lo que ya tengo, pueda yo agregar cosas del lado izquierdo. Voy a presionar la tecla Shift, que es la de segunda función, la tecla Del, que también, miren, en su segunda función, si ustedes alcanzan a ver bien lo que estoy proyectando, en su segunda función, lo que está en un color diferente a la tecla, dice ins, que significa insertar. Cuando yo hago eso, mi cursor pasa de ser una rayita de guión bajo parpadeando a ser un cuadrito. Eso pasa en cualquier calculadora que yo esté utilizando y que en lugar de insertar, sobrescriba. Ahora que ya está el cuadrito en lugar del guión bajo parpadeando, ahora ya puedo insertar. Y ahí debería de insertar el 45 y menos, ¿verdad? Entonces 45 menos 53.75. Igual. Me da menos 8.75. Entonces menos 8.75. Va a haber algunos patrones siempre que yo haga esto, sobre todo cuando esté trabajando con números enteros, como en el caso este del peso. Aunque no siempre voy a trabajar con números enteros, pero si siempre trabajo con números enteros, va a haber ciertos patrones que a ver si ahorita logran identificar cuando tengo una media con decimales, ¿sale? Entonces, bueno, luego 40 menos el 53.75. Entonces acá me puedo regresar. Y como esta calculadora sobrescribe, bueno, ya tengo un 4 y en lugar de ser 45 va a ser 40. Pues sobre el 5 pongo un 0 y ya se cambió de 45 a 40. Y luego nada más doy igual. Y ahora me dice 13.75 negativo. ¿Sí? Y así lo sigo haciendo para todos los demás. En mi otra calculadora voy a tener también lo mismo. Ahora voy a tener 47 menos 53.75. Me da un resultado en fracción. Lo convierto a decimal y me da menos 6.75. Solamente voy a hacer una más. Y después lo voy a hacer con lo que me permite hacer el Excel. Para que vean cómo puedo sobreescribir en esta calculadora. Esta no sobrescribe. Sí, no me acuerdo. Bueno, esta no me acuerdo si sobrescribe o no. Si no sobrescribe, pues pongo el nuevo valor. En este caso son 61. Esta no sobrescribe. En esta, cuando quiera borrar un valor, me voy hacia la derecha de donde está el valor que quiero borrar y luego presiono la tecla Del, que es de delete o borrar en inglés. Y miren, ya los fui borrando hacia atrás. Entonces, para cambiarlos, nada más me pongo delante del número que quiero borrar, presiono la tecla Del, se borra y luego escribo lo que quiero escribir. Al fin que esta sí sustituye en lugar de sobreescribir, ¿ok? Y ahora me da 7.25. Bien, ¿qué patrón hay aquí? Tengo un patrón de que siempre que los valores sean superiores a la media, el decimal termina en .25. Miren, 58 es mayor que 53.75, sí. El decimal termina en .25. Luego, cuando el valor al que le esté restando la media sea inferior a la media, siempre va a terminar en .75. Esa es por una razón de la simetría de los valores que se da con las operaciones solamente de resta, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso, ya les expliqué cómo hacerlo con una calculadora, con la otra, pero el Excel también lo puede hacer. En Excel, las operaciones, ya saben, las puedo empezar a escribir después de haber presionado una de las dos teclas siguientes, ya sea la tecla de igual o ya sea la tecla de más. Ambas representan lo mismo, que adelante de eso va a haber una operación. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, ahí puse más, puedo empezar a escribir algo y me empieza a dar opciones de fórmulas. Bueno, en este caso no quiero una fórmula particular, quiero una operación que no está dentro de las fórmulas porque es una operación cualquiera. Entonces escribo igual. Puedo seleccionar la celda donde está el valor que quiero utilizar en mi operación.
en este caso es 71, y le voy a pedir que reste el promedio. Cualquiera de los tres que haya calculado. Si solo calculé uno, pues el que calculé. Vamos a calcular este que hice con Excel, ¿sale? Y doy Enter. Puedo hacer lo mismo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, pero también puedo recorrer una fórmula, que es el hecho de que haga la misma operación. Pero tengo que tener cuidado. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque, fíjense, si yo, como este estaba en la última celda, donde tenía datos y aquí adelante ya no hay nada, 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 nada. Si recorro esta fórmula tal como está, lo único que va a pasar es que se van a repetir los valores de la izquierda. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, aquí esta operación fue restar ese 71 que está en la tecla, en la celda, perdón, B8, menos lo que está en B27, que es la media. Como recorrí mi fórmula, este va a tener ahora B9, que es el de acá, pero en lugar de tener B27 se bajó a B28. Y como en B28 no hay nada, pues a 50 le quita nada, o sea, se sigue manteniendo en 50. Para que pueda ocupar el mismo valor que antes, es decir, para que pueda ocupar la misma media, voy a hacer lo siguiente, le voy a decir a Excel, mira, ¿sabes qué? Cuando te recorras, aquí ocupa el 71, pero en el siguiente sí ocupa el 50, luego el 42, luego el 33, etc. Pero a todos siempre réstales lo que esté en la celda B27, siempre. ¿Cómo le hago para que Excel haga eso? ¿Alguien sabe cómo fijar una celda? Se le pone signos. Se le ponen signos de pesos, ¿verdad? Puedo hacerlo de dos formas. O le escribo el signo de manera manual donde yo lo necesite. ¿Y dónde es que lo necesito? Miren, como lo que pasa cuando recorro esta fórmula hacia abajo es que todos los valores que están involucrados se van recorriendo hacia abajo, quiere decir que va cambiando de renglón. Y el renglón está representado por números, ¿verdad? El renglón 1, 2, 3, 4, etc. En este caso, como no me voy a mover a la derecha, la columna no se va a mover. Solamente me voy a mover hacia abajo, por lo tanto lo único que se va a mover es el renglón. En este caso puedo darle los dos signos de pesos, que también puedo provocar que salgan presionando la tecla F4 de mi computadora. O, si presiono la tecla F4 en mi computadora y no pasa nada, es decir, no se escriben los signos de pesos, quiere decir que mi computadora tiene las funciones Fs como segunda función. Y en mi computadora, la tecla que me permite ocupar las funciones va a estar siempre del lado izquierdo, más o menos donde está aquí ahorita este I123. Por ahí está una tecla que se llama Fn. Esa es la que me va a permitir sacar las funciones Fs, las que están hasta arriba de mi teclado, cuando yo esté apretando, apretando, apretando y no salga, o me salga de repente que sube el volumen, que baja el volumen, que cambia el contraste, es porque tiene las funciones Fs como segundas funciones, al igual que la calculadora con la tecla Shift. Ahora en lugar de Shift yo presionaría Fn y la tecla F4. Cuando presionamos la tecla F4 como función F, lo primero que hace es ponernos dos símbolos de pesos. Uno antes de la columna y otro antes del renglón. En este caso, les digo, como no me voy a mover a la derecha y solamente va a ser hacia abajo, puedo presionarlo solo una vez y que quede fijo tanto el renglón como la columna. No me afecta. Pero bastaría con que yo tuviera fijo solamente el renglón, que es donde me voy a mover hacia abajo. ¿Sale? Entonces ahí doy Enter y luego ya puedo recorrer la fórmula. Miren, la voy a recorrer una vez y ya me dio la diferencia entre 50 con 53.75. Y luego ya me recorro hacia abajo. Puedo recorrerme hacia abajo de dos formas. Una, dando clic en la parte inferior derecha de la celda donde esté la fórmula que quiero recorrer, hasta que me salga, bueno, posicionándome hasta que me salga esa crucecita que no tiene flechitas y que tampoco tiene volumen y que además es de color negro. Doy clic ahí y me voy recorriendo hacia abajo. O la otra es que me posiciono en el mismo lugar y doy doble clic.
Y entonces ya se fue hasta abajo. Pero ¿cuál fue el detalle? Que llegó más allá de donde yo quería. No pasa nada. Selecciono aquello donde no necesitaba hacer la operación y lo borro. ¿Ok? Entonces tenía yo que llegar hasta aquí. Las diferencias de los valores de los datos que obtuve con la media son todos estos que se calcularon en la columna C. Estos se llaman diferencias. Aquí lo voy a poner. Diferencias. Y son las diferencias con la media de esta población. ¿Sale? Entonces, esas diferencias después las voy a elevar al cuadrado, porque es lo que dice mi fórmula. Todas las diferencias hay que elevarlas al cuadrado para que después el resultado de todas esas diferencias al cuadrado lo pueda sumar. ¿Sale? Entonces, esta fórmula me dice: saca las diferencias, elévalas al cuadrado y luego suma todos los resultados. Entonces, vamos a sacar esas diferencias al cuadrado. En la calculadora, cuando son positivos no pasa nada. Miren, yo pongo 4.25 y lo voy a elevar al cuadrado. Vamos a poner 4.25. Esta calculadora tiene su potencia aquí o tiene el cuadrado directo. Le pongo ahí el cuadrado y me da el resultado. Ya, bien. 10.0625. Vamos a ocupar 4 decimales, ¿vale? 18.0625. ¿Sale? Ese fue mi cuadrado. Luego, el siguiente, que es negativo, vamos a ver en qué tengo que tener cuidado. Voy a darle menos 8.75 y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué pasó ahí? Que me da un resultado negativo, y yo dije que siempre que eleve un número, ya sea positivo o negativo, a una potencia par, siempre me va a dar positivo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que se los dije hace ratito? Vale. Sí, profesor. Un error bien común es que hagan lo que yo acabo de hacer. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Poner menos el número que quiero elevar y luego poner el cuadrado. ¿En qué me estoy equivocando ahí? Mi calculadora está haciendo lo que yo le pido. Lo que pasa es que a mi calculadora yo le estoy diciendo: eleva un número al cuadrado que está siendo afectado por un signo negativo. No le estoy diciendo eleva un número negativo al cuadrado. Para que mi calculadora eleve un número negativo al cuadrado, ese número lo tengo que meter entre paréntesis. Paréntesis. Paréntesis, pongo menos 8.75. Cierro el paréntesis y ahora sí elevo al cuadrado. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo otro? La diferencia que hay aquí es que este cuadrado está afectando también al signo negativo. Y en la operación que hice antes, el cuadrado solamente estaba afectando al número, pero no al signo. ¿Sale? Es decir, el signo estaba fuera de la potencia. Ahora el signo está dentro de la potencia. Y le doy igual y me da el mismo resultado que antes, pero positivo. ¿Sí? 76.5625. Ahora, les dije, les voy a dar un tip que ya de hecho les había dado antes, pero que les voy a repetir. Todo número, ya sea positivo o negativo, elevado a una potencia par, siempre va a dar un resultado positivo. Entonces, si estoy elevando un número, el que sea, en lugar de poner todo el signo y todo eso en mi calculadora, solamente escribo el puro valor absoluto del número, es decir, solamente escribo el número. Por ejemplo, miren, voy a hacer esto de las dos formas. 13.75 elevado al cuadrado. Eso me da 189.0625. Ahora vamos a hacerlo correctamente, con todo y paréntesis. Menos 13.75 elevado al cuadrado. Y me da exactamente el mismo resultado, 189.0625.
Esto funciona para cualquier potencia par. Todo número elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Entonces, si ya sé que el resultado va a ser positivo, aunque el número que esté elevando sea negativo o positivo, pues da lo mismo. Puedo escribirlo incluso sin paréntesis y así evito equivocarme con la equivocación que les presenté al principio. ¿Sale? Entonces, eso es, digamos, una de las formas de calcularlo con la calculadora. En la otra calculadora tengo el mismo error, es decir, si yo pongo aquí, por ejemplo, menos 8.75 y luego lo elevo al cuadrado, también el resultado me lo da negativo, ¿ya vieron? Y eso está incorrecto, porque no puede haber ningún número que al elevarlo al cuadrado me dé como resultado un signo, un número con signo negativo, ¿sale? Bueno, entonces ahora vamos a facilitarnos la vida. Si no lo vamos a hacer a mano con calculadora y lo podemos hacer en Excel, pues vamos a hacerlo en Excel. En Excel tengo 3 formas de hacerlo. Déjenme ver si aparece aquí el símbolo. Bueno, no aparece aquí, pero ahorita les digo dónde está. ¿Dónde está la tecla que me permite escribir la potencia? Puedo decirle, a ver, igual, aquí ya no tengo que meter paréntesis, porque el Excel, cuando yo selecciono la celda, sabe que lo que está en esa celda tiene un signo particular, en este caso es negativo. Y por aquí, más o menos al lado de la ñ casi siempre, está una tecla donde aparece un corchete, una llavecita, y luego del lado derechito aparece como un gorrito, que es como un acento que utilizan los franceses, pero podemos decir que es como un gorrito, ¿no? Que aparece de esta forma, miren. Así, como un gorrito, como un triangulito hacia arriba, bueno, como un piquito hacia arriba. Ese piquito implica potencia. Y escribo el 2 y quiero decirle, lo que le estoy diciendo al Excel es, este valor que está en C5, elévalo a la potencia 2. Ay, perdón. Y si ustedes se dan cuenta, gracias. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo valor que habíamos obtenido antes con la calculadora. El mismo, igualito. Entonces, esa fórmula la puedo recorrer. Sobre todo la puedo recorrer porque como la parte de la potencia la escribí a mano y no lo está tomando de ningún lugar, lo único que va a hacer es recorrer, en lugar de tomar para el siguiente renglón C5, pues va a tomar C6, C7, C8, etc. ¿Vale? Esa es una forma de calcularlo. La otra, que es como la más arcaica, o bueno, una de las otras que es la más arcaica, yo ya sé que una potencia es multiplicar un número por sí mismo tantas veces como me diga la potencia, ¿verdad? Entonces le puedo decir al Excel, multiplícate, por ejemplo, ahí 17.25 por el mismo, 17.25. Enter. Y ya me dio 297.5625. Y si la recorro, va a hacer lo mismo para los siguientes valores. Igual, como Excel ya sabe que este 3.75 es negativo, al multiplicar menos 3.75 por menos 3.75, pues multiplica también los signos, menos por menos más, y luego los valores, 3.75 por 3.75. Y la otra forma de hacerlo es utilizando la fórmula que hay en Excel para hacer potencias, que justamente se llama potencia. Puedo escribir igual potencia, abrir un paréntesis y miren, aquí me pide dos cosas. Primero me dice, escribe el número que quieres potenciar, luego escribe una coma y entonces escribe la potencia que quieres utilizar. El número que quiero potenciar es este de aquí al lado. Lo selecciono. Luego escribo una coma para que ahora pueda yo escribir la potencia que quiero aplicarle a ese número. Voy a tomar el número 2 y lo voy a escribir. Y voy a cerrar entonces el paréntesis. Y entonces lo que va a hacer aquí es que ese 20.75 lo va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Aquí está, porque le di potencia número 2. Doy Enter
y ya me lo elevó. Vamos a corroborarlo con la calculadora para que vean que es cierto. Vamos a multiplicar menos 20.75 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y me da 430.5625. Es decir, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y cualquiera de esas tres fórmulas que acabo de utilizar, la puedo recorrer hasta acá abajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profesor. ¿No? Profesor, sí. Sí, adelante, Miriam. ¿Cómo insertó el signo del... ¿El gorrito? de la potencia? Sí, el gorrito. Ah, ok. Ah, cierto. Les dije dónde estaba, pero no les dije cómo insertarlo. Sí. Dale. En la parte inferior de su teclado, regularmente está al lado de la barra espaciadora, donde aquí me aparece este símbolo, pero en los teclados físicos, al lado de la barra espaciadora, aparece una tecla que se llama Alt-GR. ¿Ya lo ubicaste? Sí, profesor, ya. Ok, presionamos Alt-GR y buscamos en las teclas que están regularmente aquí en la parte derecha, donde está el S como gorrito. Regularmente es como una tercera o cuarto símbolo que aparece en una misma tecla. Sí, ya. Mantienes presionado Alt-GR, esa teclita, y luego puedes dar un espacio para que aparezca ya el valor o escribir el número que vas a ocupar. Por ejemplo, mira, yo voy a hacerlo aquí. Yo ahí pongo... Nada más voy a hacer lo de la teclita, ¿vale? Yo ahí ya presioné Alt-GR y la tecla, no ha aparecido nada. ¿Cómo puede aparecer? Una de dos. O doy el espacio y ya apareció, o la otra, ahí ya lo volví a presionar pero todavía no sale nada. Escribo nada más el número que quiera a la derecha de ese gorrito, que en este caso es el 2, y aparecen los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Sí, ya. Muy Gracias, bien. profesor. Por nada. Entonces, ahora ya hicimos de esta fórmula, ya hicimos la diferencia de cada valor con respecto a la media. Ya hicimos las diferencias al cuadrado. Ahora me falta esas diferencias al cuadrado, sumarlas todas, porque aquí me dice mi fórmula. Suma todas las diferencias al cuadrado desde la primera hasta la última. La primera es esta y la última es esta. Entonces hay que sumarlas. Si lo hacen en la calculadora, hay que meter todos los valores uno por uno y sumarlos. 18.0625, 76.5625, 189.0625, etcétera, hasta abajo, y dar nuestra sumatoria. Si lo hacemos en Excel, si lo hago aquí abajito luego, miren, le doy autosuma y me seleccionó todos los valores, ¿sale? En este caso sí son todos los que quiero. Si lo hubiera puesto aquí abajo, me hubiera seleccionado hasta el 53.75 y tendría que quitar los valores que no quiero en la suma. En este caso sí son todos esos, ¿verdad? Doy Enter y mi suma me da 3081.75. Todavía no acabo. Esa es la parte solamente del numerador de esta operación. Es decir, eso apenas es la suma de las diferencias elevadas al cuadrado. ¿Sale? Ahora me dice, esa sumatoria divídela entre n menos 1. Es decir, la voy a dividir entre 20 datos. Entonces voy a darle igual, perdón, entre 19 datos. 20 menos 1, 19, ¿verdad? Igual entre 19, ¿ok? Y me da 162.19. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces, esto es mi varianza
ya completo, hasta acá llegué y saqué la varianza. Entonces, pues como voy a hacer un análisis de varianzas, tengo que calcular varianzas de diferentes muestras. Con que sepa calcular el de una muestra, para la otra muestra tengo que repetir el procedimiento. Y entonces, si lo puedo hacer en Excel, en esto me voy a tardar 5 minutos. Ok. El detalle es que a veces para los análisis de varianza sí necesitamos algunos datos visibles. Entonces es muy útil tener la tabla. ¿Sale? Sí, profesor. Ok. Bien. Entonces... híjole. Déjenme ver. Oh. ¿Cómo calcular la varianza? Ya les había dicho con la fórmula de Excel también cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿No? Ah, ok. Bueno. Miren. De aquí, luego puedo obtener mi desviación estándar. La voy a escribir acá para jalarla, ¿ok? Así se calcula la media, así se calcula la varianza. Y la desviación estándar, ¿sí se acuerdan qué es? ¿Se acuerdan cómo se calcula la desviación estándar? No, ¿nadie se acuerda? La desviación estándar la voy a representar con una S. Si S cuadrada era la varianza y S es la desviación estándar, lo que le falta a esta S comparado con la varianza es el cuadrado, ¿verdad? Quiere decir que le voy a quitar el cuadrado. Para quitarle el cuadrado o para quitarle la potencia a algún valor, lo que hago es pues sacarle la raíz del valor que esté potenciando. Entonces en este caso sacaré la raíz cuadrada. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, es la raíz cuadrada de S cuadrada. Por lo tanto, para la desviación estándar solamente debo sacarle la raíz. Este fue suma de los cuadrados. Este es la varianza. Y este va a ser la desviación estándar. Que de hecho lo puedo hacer de dos formas también en Excel. Darle igual. Aquí sí tengo que meter por fuerza la función de raíz. Raíz. Si no, tendría yo que hacer las operaciones mentalmente e irlas obteniendo paso por paso. Raíz. Pongo el número. Cierro el paréntesis y ya me sacó la raíz cuadrada. Esta es la desviación estándar de esta muestra de datos que tiene estos pesos para un conjunto de 20 niños, ¿vale? Pero, tanto en la varianza como en la desviación estándar, yo tengo la posibilidad de calcularla de manera directa con una fórmula. La fórmula de la varianza es igual, y tengo varias var. Var P, var S, var A, var PA, var y var P. Vamos a ver qué dice cada una. Dice, calcula la varianza de una función de la población total. Esta es una muestra, por lo tanto no nos sirve, ¿verdad? Var S me dice, calcula la varianza en función de una muestra. Esa es la que vamos a ocupar. E incluso dice, omite los valores lógicos o texto. ¿Qué quiere decir? Que si en medio de esos valores tengo letras, por ahí escritas en algún renglón, ese valor lo va a omitir de su cuenta. Var A, que me incluye, es la misma varianza de una muestra, pero ahora incluye valores lógicos y texto. No quiero que incluya ni valores lógicos ni texto. Var PA, varianza de la población total. No es poblacional. Var, esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un documento que voy a compartirle a alguien
que tenga Excel 2007 tendría que utilizar solamente la fórmula que dice var. De hecho, esa era la que se utilizaba antes. Y var P, que también es compatible con 2007, pero es para varianzas poblacionales. Entonces, si tenemos Excel o bueno Office más allá de 2007, utilizamos var S. Una forma de sacar las funciones de Excel sin tener que escribirlas todas. Por ejemplo, yo hace rato escribí, cuando iba a sacar el promedio solamente escribí prom y ya selecciono la que yo quiero. Y con el tabulador, que es el de las dos flechitas encontradas, le doy a la tecla y se escribe todo y me abre de una vez un paréntesis. Bueno, en este caso es var S. Con las flechitas de mi computadora, si tiene, porque hay teclados que no lo tienen, si es laptop, selecciono var S, doy con mi tabulador y luego le digo, me pregunta a qué números le quieres calcular la varianza. Y fíjense, dice número 1, número 2, 3 puntitos y hasta que cierra el paréntesis. Aquí tengo que meter los datos originales de la serie, es decir, los datos originales de los pesos, que son estos de acá. Los selecciono, solamente los datos de los pesos. Cierro el paréntesis y doy Enter. Y miren, es exactamente el mismo resultado, ¿ya vieron? Solo que aquí está con fórmula de Excel precargada y aquí está con el procedimiento que nosotros hicimos, no a mano, pero sí pasito por pasito. ¿Ok? Y la desviación estándar la vamos a sacar con igual desv Ajá. Y ahí también tenemos varias. Desbest.m para muestra. Esa es la buena. Tenemos desbest P para poblacional. La A que incluye valores lógicos y texto. La TPA que incluye poblacional con valores lógicos y texto. Y luego desbest y desbest P que son las que son compatibles con Excel 2007. ¿Ok? Entonces utilizamos la muestral. Seleccionamos desbest.m e igual vamos a seleccionar solamente los valores de nuestra muestra, los tomados en nuestra muestra. ¿Ok? Es decir, los valores originales de la serie. Damos Enter y miren exactamente el mismo resultado, ¿ya vieron? Ahí con desbest, acá con la raíz de la varianza que habíamos sacado. ¿Por qué? Bueno, pues porque Excel hace lo mismo que nosotros hemos hecho, pero pues lo hacen un 2×3, ¿sale? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, profesor. Ok. Estos elementos que les he recordado ahora, porque no estoy seguro de que se los... Más bien, estoy casi seguro de que no es que los hayan visto por primera vez, pero los están recordando. Estos elementos van a ser necesarios para que hagamos nuestro análisis de varianza. Pero el detalle es que hoy a mí ya me queda muy poco tiempo, entonces les propongo, si están de acuerdo, tener una sesión adicional el día viernes, si es que pueden, para que ahí ya hagamos el análisis de varianza, pero también ya con dos cosas. Una, con que ustedes ya hayan revisado los materiales y vean que esto se utiliza para sacar los análisis de varianza. Y la otra, pues que tal vez ya traigan o ya tengan ustedes algunos cálculos hechos y entonces ya sea mucho más rápido y nos vayamos directito a lo que es el análisis de varianza. ¿Les parece? ¿Sí? Profesor, perdón, los días viernes tenemos sesión con el profesor de contabilidad. Ok, ¿el jueves tienen sesión mañana? Mañana y el viernes. Los con el de sistemas. Mañana con sistemas. No es lo más seguro, no me han dado mensaje, pero lo más seguro es que sea mañana. Sí, ya mandó mensajes, no, todo el jueves y el viernes. Ok. El sábado. ¿El sábado? Sí, sin problema. El sábado... ¿A qué hora es como la que más les acomoda? Yo estoy disponible después de las
después de las 4 de la tarde, porque tengo clase hasta las 3. Entonces no sé a qué hora les acomode. Hay quienes trabajan, me decían, el sábado todo el día, ¿no? Pero no me acuerdo quién era y no sé si todavía sigue entrando a las sesiones. Pero, no sé, el sábado, ¿qué les parece buena hora? ¿A las 4 o a las 7? Yo podría a las 7. ¿A las 7 está bien? Ok, a las 7. Déjenme checar mi calendario, permítanme tantito. El sábado a las 7. Antes no pueden, ¿verdad? ¿A las 6? Yo sí, profesor. ¿Alguien no? Yo también. ¿A las 6? Es que me queda mejor a las 6. ¿Sí? ¿Podemos Sin a las ningún 6? problema. Ok, entonces, programo de una vez. A ver, miren, vamos a para que sea todo esto más rápido. Vamos a registrar de una vez la asistencia. ¿Dónde estamos? Bitácoras. Voy a registrar su asistencia de una vez. Por lo del punto final, ya saben. Lo del punto extra al final. Por cierto, antes de que nos vayamos, todavía nos quedan como unos 10 minutos para que se vuelva a acabar esta sesión. Los que tengan todavía adeudos con sus actividades, porfa, mándenlos lo más pronto que puedan. Para dos razones. Para que no se les junte tanto el trabajo a ustedes y tampoco a mí. Porque al final pues tengo que calificarlos a todos. Y los que ya vieron cómo les respondo, pues no sé cómo respondan los demás profes, pero pues a nosotros, bueno, a mí me han dicho, de hecho todavía me falta pulir la forma en la que les respondo, pero sí trato de responderles cosa por cosa de la actividad, ¿no? Entonces, pues sí me lleva entre como un mínimo unos 15 minutos hasta unos 30 minutos responderle a alguien, porque tengo que leer lo que contestan, etcétera. Y entonces, pues sí, digo, la verdad es que me han respondido muy poquitos de algunos grupos, sobre todo del 313 han respondido muy poquititos. Entonces, yo sé que pues van a querer salvar el bloque al final, pero pues eso nos va a tener trabajando a marchas forzadas a todos. Y pues lo ideal es que vayamos trabajando pues, paulatinamente, ¿no? Para que no se nos cargue el trabajo a todos. Entonces, si por ahí alguien todavía no responde, a algunos les he mandado ya correos, háganlo, saben que se les evalúa. Entonces, pero si lo hacen más pronto, también, la verdad, aligeran la chamba para todos. Para ustedes y para mí.